Va, muy bien, Javier, ¿nos podrías? Nah. Muy bien, Javier, oye, una pregunta, o mejor dicho, la pregunta sería, Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. ¿qué tal, amigos? Pues hoy estamos aquí en Ángel R. Cavada y nos vamos a acercar al muro de nuestro amigo Javier. Mira, anda en friega. Y bueno, pues lo vamos a entrevistar. Mi estimado amigo, ¿cómo estás? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Y tú qué tal? Igual, pues aquí chambeando. Dándole con todo. Ah, qué chingón. Oye, pues mira, el día de hoy queremos realizarte una pequeña entrevista. Entonces, no sé qué tan posible sería que nos pudieras a lo mejor presentarte, que nos dijeras de dónde eres y bueno, ¿qué te ha parecido la visita en Cavada en estos días? Bueno, mi nombre es Jesús Javier Hernández Membrillo. Soy artista plástico y muralista de oficio. Eh, pues bueno, yo soy del Estado de México, del municipio de San Vicente, Chicoloapan. Y pues bueno, ahorita estamos trabajando en este proyecto que es un proyecto de comunidad que de alguna manera impacta en la gente, ¿no? Eh, no sé, la experiencia hasta ahorita llevamos prácticamente 2 días de trabajo y ya han sido satisfactorios los resultados, puesto que se han concretado ciertos proyectos y más aparte pues venimos a pintar y vamos a dejar algo aquí también. Muy bien, yo quisiera que nos hablaras un poquito más de ti, por ejemplo, cómo fue que pues te llamó la atención el arte, si has estudiado algo relacionado a ello, a ver, no sé si nos puedas platicar al respecto. Bueno, pues yo estudié la licenciatura en Artes Plásticas en la Escuela de Bellas Artes de Nezahualcóyotl. Y bueno, pues creo que el movimiento muralístico es un movimiento que quedó inconcluso después de los tres grandes y nosotros somos los que retomamos esa batuta y pues le seguimos dando aquí en la comunidad. Creo que el proyecto del muralismo mexicano que conocemos, pues revolucionario, puso las suficientes bases para darnos cuenta que pues el mural debe estar en la calle y tiene que estar íntimamente relacionado con el pueblo. Y bueno, pues es lo que estamos haciendo, estamos cumpliendo con ese legado que nos dejaron los tres grandes. Arte para el pueblo, ¿no? Así es. Esa es como que la frase. Oye, no sé, ¿podrías a lo mejor contarnos de cuántas experiencias de este tipo has participado? Pues no sé, ¿cómo es que te llama a ti la atención el muralismo? Sí, bueno, yo siempre mi primer acercamiento al arte fue por medio del graffiti, el arte urbano, y fue de esa manera que me enamoré del arte monumental porque era una forma de dirigirse a la gente y dejar un mensaje en la calle y que pues tu obra la pudieran ver infinidad de gente y que pudieran, incluso es un lugar pues libre donde tú puedes plasmar lo que tú quieras fuera de cualquier situación, ¿no? Entonces yo pues mi primer acercamiento fue en el graffiti y posteriormente pues conocí la obra de Diego Rivera y posteriormente la de todos los demás y pues me di cuenta que ahí si uno quiere transmitir y quiere ser escuchado, la calle es el lienzo y la calle es el lugar, es la galería. Ah, muy Y bien. bueno, hemos participado en algunos otros eventos anteriormente, pero bueno, cada que hay un evento diferente me doy cuenta que la organización es mejor y más aparte pues hay un poco más de recursos para recibir a la gente y mantenerla pues a gusto para que también su trabajo pues, se vea reflejado ahí también. Oye, ¿y qué opinas sobre esto que ha estado sucediendo actualmente con el tema del muralismo, con respecto a que pues ahora ya se empieza a incentivar más o bueno, a generar un apoyo hacia los artistas?
cuando antes pues se realizaban diferentes eventos y no había ese apoyo como tal. ¿Tú qué opinas? Digo, pues a final de cuentas el oficio del pintor es como cualquier oficio, es como el zapatero, es como el rotulista, como la gente que vende pollo, como, o sea, es cualquier trabajo, y pues a todos nos gusta vivir de lo que hacemos, ¿no? Entonces creo que no tiene nada de malo, si es que a lo mejor hay personas que lo satanizan en ese aspecto. Lo importante es que no dependa tu trabajo de lo que vas a ganar o de lo poco o mucho que vas a ganar, sino que simplemente tú des el 100 y que a final de cuentas se mantenga así, que tenga esa libertad, que no esté condicionada por el dinero y que pues, tú puedas trabajarlo como tú quieras, ¿no? Vientos. Muy bien, Javier, ¿podrías comentarnos tú cómo te consideras? ¿Como un artista urbano, un artista plástico o muralista como tal? ¿Podrías comentarnos algo al respecto? Pues yo creo en el concepto del trabajador de la cultura. Creo que dentro de la lucha social, el arte siempre ha estado relacionado con ella. Entonces, yo de manera personal creo que el arte debe de estar relacionado con la comunidad, y si la comunidad está en lucha, el arte también, ¿no? Diego Rivera decía que el arte no era la revolución, pero sí era la leña que lo alimentaba, ¿no? Que alimentaba el fuego. Entonces, creo más en el concepto del trabajador de la cultura, porque realmente creo que es ahí donde uno tiene que trabajar. Cuando uno es artista, pues te encasillas también de alguna manera en un cierto sector donde a lo mejor te vas a dedicar a la producción, pero siempre vas a estar buscando que tu obra pues sea comercial en alguno de los casos. Pero creo que como trabajador de la cultura no solamente puedes desarrollar lo que ahorita estamos desarrollando, lo que es mural, sino que también puedes estar tallereando o puedes hacer un poco de gestión cultural y generar proyectos interesantes que a la comunidad pues le vengan bien, ¿no? Muy bien. ¿Podrías hablarnos también un poquito más sobre tu trayectoria como, bueno, en este caso como pues un obrero del arte? Sí, bueno, yo desde mi adolescencia siempre me ha gustado el graffiti, y posteriormente por circunstancias llegué a hacer trabajo de manta política, ¿no? Aún recuerdo, por ejemplo, que estaba yo como de 14, 15 años, y fui a dar a un paro de la UAM Iztapalapa, en donde pues se necesitaba gente que se dedicara a realizar las mantas para que posteriormente, si se iba a cerrar una avenida o algo, pues se llevaran esas mantas. Yo me ofrecí para hacerlo, y de ahí empecé a trabajar, y ya se me llamaba para eso. Entonces yo estaba a la par del trabajo digamos social o de lucha, y posteriormente de ese lugar surge un proyecto que surge igual en la UAM Iztapalapa, de una radio comunitaria que se llama la Radio Comunitaria Niucan, en el municipio de Jicaltepec, en Oaxaca, Pinotepa Nacional, en donde se lleva un monitor a esa comunidad para que se transmita a una estación de radio, y a mí me llaman para pintar esa caseta, y es ahí donde tengo mis primeros acercamientos con el muralismo. Me di cuenta que cuando uno proyecta cosas de la comunidad hay más empatía de parte de la comunidad, incluso toma el mural como suyo y lo cuida y lo resguarda también. Entonces de ahí me di cuenta que el muralismo debe de tener cierta carga pedagógica para que uno pueda insertarse en la comunidad y transmitir su conocimiento a través de su arte, y que también la comunidad se empape de eso, ¿no? Posteriormente yo entro a la Escuela de Bellas Artes de Nezahualcóyotl, y de ahí fundo el colectivo Sensoncle, donde el objetivo era ir a comunidades de la República Mexicana con la idea de descentralizar el arte y la cultura, y que no en las grandes urbes se quedara el arte, ¿no? Sino salir a las orillas de los pueblos y ahí generar comunidad y generar estos proyectos de muralismo, donde la gente también se proyecte en ellos y pues lo adopte, ¿no?
Prácticamente íbamos en el concepto de andar de a mochilazo, algunas personas lo conocen, pero andábamos de pueblo en pueblo, yendo a varios lugares donde podíamos desarrollar nuestro trabajo. A veces era haciendo colectivo con alguna primaria, alguna secundaria o incluso con la administración actual, si es que lo permitía, pues hacía ese tipo de trabajo. Y bueno, pues ahora ya estamos aquí en Veracruz y pues tratamos también de seguir con ese mismo trabajo. ¿Cuál sería así como que la intención detrás del muro que estás La trabajando? intención general es representar la República, su flora y su fauna en un muro, pero de forma sintética. La paleta de color va de fríos a cálidos y hablamos del clima de la República de la misma manera. Entonces, la lectura es de izquierda a derecha, entonces es el sur de la República, el centro y el norte. Y el norte del país, Así lo es. más caluroso también, ¿no? Exactamente. Entonces precisamente es por eso que tiene esta tonalidad y pues ya lo verán. Hola, buenas tardes. Bueno, yo vengo de un municipio que se llama San Vicente Chicoloapan, Estado de México. Y bueno, mi mural se lee de izquierda a derecha. Realmente nada más es hablar de la República Mexicana, de su fauna, de su flora y de su centro del país. Recordemos que el Estado de México, bueno, la República Mexicana, perdón, contiene el mayor número de fauna y de flora en todo el mundo y está considerado uno de los países que es más rico en ese aspecto. Es por eso que yo adopté este tema y lo representé con el sur, el centro del país y el norte. Traté de representar paisajes que podemos ver en esas zonas y es esa la manera y el concepto en general. La imagen del centro traté de darle un simbolismo diferente, ya que el jaguar representa el elemento de la tierra y la guacamaya el elemento del cielo, que nos habla de dos cosas muy importantes, puesto que la cosmovisión de los antiguos, la tierra y el cielo hablaba de la dualidad que también podría ser la luna y el sol, y que habla de un todo o de un equilibrio en sí, en este caso del ecosistema. Realmente habla eso mi mural. Tratamos de que creo que el lenguaje sea un poco más directo para que la gente pueda leerlo y pueda comprenderlo. Entonces, muchas gracias por las atenciones y pues gracias. ¿Cómo es que Javier de primera mano le llama la atención el arte? Empecemos por ahí. ¿Cómo es que tú dices, lo mío es el arte y esto es a lo que quiero dedicarme? No sé si nos puedas platicar al respecto. Bien, pues de entrada para mí ha sido difícil el hacer de precisamente esa misma pregunta que tú me haces, ¿no? De dónde empieza esto. Como nunca me habían hecho esa pregunta o no había tenido, digamos, una entrevista tan interna, remontando a los principios, pues me ha costado trabajo, ¿no? Entonces, tal vez te estaré sacando ahí algunos recuerdos que yo tengo, ¿no? Pero Ok, adelante. el primer recuerdo fue, yo me acuerdo que estaba niño y me asomaba yo por una rendija que estaba en una de las paredes. Bueno, era prácticamente como un hoyo ahí en una de mis paredes de mi casa, se veía que había un graffiti, las pandillas de cholos, ¿no? Entonces era un graffiti, ya ahora lo sé, que es un graffiti para marcar un territorio, ¿no? Después ya me enteré de eso y bueno, ese es como el primer destello que yo tengo hacia algo que me gusta. Yo recuerdo que de niño hacía dibujaba mucho que venían en las envolturas de galletas, de papas, X cosas. Y posteriormente pues di continuidad, ¿no? O sea, fue algo que me gustó y le di continuidad dando esta cuestión de lo del graffiti.
Por ahí voy a intentar ahorita ponerte una imagen Ok, y adelante. quería yo compartirte una de mis obras. Más que mis obras fueron como, Tus inicios. por ahí ya es una de mis fotografías cuando yo ya empezaba a hacer esta onda de lo del graffiti. Digo, a mí en lo particular, pues me llamaba mucho la atención, ¿no? Ok. De entrada, pues ya está, para hacer graffiti, pues también el graffiti es ilegal en esencia, ¿no? Entonces de ahí yo empecé a comprender lo que eran los códigos del crew, los códigos de realizar una buena pieza, el no encimar una que fuera mucho mejor que la tuya. O sea, ya de ahí estamos hablando de mi primer acercamiento en el arte público, ¿no? Y que para mí pues me marcó. Y algo importante también que considero importante mencionar es de que siempre estuve inmiscuido en los movimientos políticos, ¿no? Lo que estamos viendo ahí es un stencil, la aplicación de un stencil de y pues en las manifestaciones y en las marchas, en todas estas protestas de carácter político, pues participaba, ¿no? Estuve en varios cierres en la UAM Iztapalapa, recuerdo, en donde yo era el que ejecutaba las mantas, ¿no? Las mantas políticas, y ahí también creo que puse en práctica lo que era el arte público. Por ahí tengo otra imagen de lo que fue el graffiti. Por ejemplo, en la parte, en esta que te estoy mostrando, ya se ve el espacio más grande, la saturación de elementos y ya implementar esta técnica tan maravillosa que es el aerosol, ¿no? También, por Ah, ejemplo, ok. aquí tengo. Muy bien. Yo quiero preguntarte ahí antes de continuar. Por ejemplo, tú tienes ya un acercamiento, obviamente, con el graffiti. Veo que ya desarrollan un poquito más las piezas, pero entiendo, obviamente, que en algunos casos obviamente es ilegal por los espacios en los que se desarrollan, ¿no? Por ejemplo, que vayas y pongas un tag en un puente, en alguna pared de algún vecino donde pues sin permiso vas y vas a rayar, pero también entiendo que para desarrollar un buen graffiti pues ya necesitas tiempo, ¿no? Entonces, aquí cómo era la manera en la que participabas o en la que procedías. Pues yo más bien me vi en la necesidad, es que el grafite es un lenguaje que solamente se igual grafiteros, ¿no? O ex grafiteros o algún interesado por ahí que se ponga a estudiar, pues ya sabe leer este lenguaje. Pero si no estás dentro del movimiento, no lo comprendes. Entonces, precisamente yo me di cuenta que a mí lo que me gustaba realmente de realizar el graffiti no era tanto el dejar mi marca o que yo estuve ahí o dejar mi tag o, o pues sí, o ir mejorando mi técnica, sino lo que me di cuenta era que lo que me gustaba era el arte público, que el arte estuviera que fuera visto por mucha gente y que fuera reconocido también. Es por eso que yo, posteriormente de eso, salto a lo que es el mural, ¿no? Como tal. Que sí pasé por toda esta parte contemplativa de ir a visitar todos los murales que me quedaban cerca. De hecho, uno de los que recuerdo es ahí donde tu escuela natal, Chapingo, Ah, ok, ok. es la capilla riveriana. Ese fue mi primer mural que yo conocí de Diego Rivera y digo, ¿qué mural? Yo de ahí quedé extasiado y de ahí quise ver más y me puse a estudiar. Entonces ya de ahí yo me di cuenta que lo que me gustaba era el mural y comencé a implementar estos códigos del mismo mural, pero ahora con la técnica del graffiti, ¿no? Por ejemplo, ese mural que se ve que estoy ahí iniciando, la idea es que ese personaje que está ahí en la parte central, pues es un campesino que está leyendo un libro, ¿no?
Entonces de ahí empecé yo a desarrollar mi propia iconografía y también pues seguí interviniendo el espacio público, ¿no? Entonces esta es la manera en la que yo empiezo a tener mis primeros acercamientos al arte mural y con la técnica del aerosol. Posteriormente yo cambio de técnica, puesto que considero que la técnica del aerosol es una técnica muy cara y para desarrollar una obra completa se necesita de gran presupuesto. Entonces, me di cuenta que mi necesidad era más al querer yo aferrarme a la técnica del aerosol. Y entonces empecé a buscar una técnica que me facilitara, que fuera económica y que más aparte me facilitara abarcar grandes espacios. Es por eso que yo llego también a esta técnica del vinil-acril. Ah, Que ok, también, casi el más accesible para todo mundo, ¿no? sí, y es que es, por ejemplo, un aerosol, se te acaba el negro y ¿qué haces, no? O sea, a lo mejor tienes que ir corriendo a comprar y sustituirlo con acrílico, por eso que también yo recurro a esta técnica del acrílico. Oh, muy bien, muy bien. Entonces, digamos que esto es en la primera etapa de acercamiento al tema del arte, ¿no? De ahí decides estudiar o buscas alternativas para seguir aprendiendo, o qué es lo que decides hacer a partir de ahí. O sea, ya tienes la intención, ya tienes como que el objetivo sobre lo que quieres trabajar, pero a partir de ahí, ¿qué es lo que haces? Pues yo lo que busco es profesionalizarme. Yo honestamente no sabía que yo iba en la preparatoria y yo no sabía ni siquiera que existía la Esmeralda ni nada. Y desgraciadamente los maestros de artes plásticas tampoco lo desconocen porque a lo mejor si estudias danza o música creo que es un poquito más común y medio te van a encaminarte a estudiar, ¿no? Hay más posibilidades, creo también. Pero la plástica es, fuera de que a lo mejor te enseñen lo básico y te profesionalices, las alternativas son pocas. Y a lo mejor las que son las mejores, en este caso, por ejemplo, de la Esmeralda, que fue a la que yo recurrí, pues yo no logro entrar a la Esmeralda, quedo en el proceso de selección y al no quedarme, pues yo lo que hago es pues buscar mis opciones, ¿no? Una de mis opciones pues eran las escuelas del Estado de México de artes, que en su inicio eran escuelas de iniciación artística. Esto era que pues son escuelas que te daban una embarrada de todo, ¿no? De música, de artes plásticas, de danza. Y justamente de ahí egresaron muchos maestros que yo me encontré ya con una licenciatura de artes plásticas, una licenciatura que incluso ya está por extinguirse, porque ya todas las escuelas que tenían artes plásticas ahora se vuelven artes visuales. Contando mi misma escuela, que ya también ya es artes visuales la licenciatura, y que bueno, ya a mí todavía me tocó recibir un poco esta cuestión de la academia, y bueno, por ese lado, pues apliqué el examen para la Escuela de Bellas Artes de Nezahualcóyotl, logré quedarme y ahí empieza pues mi historia ya de alguna manera de forma profesional en el arte. Es ahí como yo empiezo ahí en la escuela, ¿no? Me di cuenta que también los profesores de repente, al inicio sus clases eran un poco desganadas y ya me di cuenta que de alguna manera el conocimiento estaba muy concentrado en el aula, ¿no? Había veces que los profesores se dejaban el ejercicio en pizarrón, se desaparecían. Entonces yo empecé a desesperarme y lo que hice fue fundar un colectivo. Pero este colectivo pues fue todo un proceso. Lo que hicimos fue hacer murales dentro de la Escuela de Bellas Artes, sacar el presupuesto con la dirección y empezar a muralear esta escuela por la parte de adentro. Y fue ahí donde yo me percaté de los compañeros que estaban más, digamos, comprometidos con el proyecto y se identificaron con el arte mural, el arte público. Y de ahí fundamos un colectivo que se llamó el Colectivo Sensoncle. Este colectivo Sensoncle, la idea era salir a los pueblos, a las comunidades, obviamente iniciar por los nuestros, porque aunque era Nesa, muchos compañeros, unos venían de Iztapalapa, otros venían de Chalco, otros éramos más del oriente, de esta parte de donde yo vivo, Chicoloapan, Texcoco. Todos esos compañeros jalaban hacia esa escuela y entonces empezamos pintando
en esos pueblos, ¿no? Oye, en el tiempo en el que estuviste pintando ahí, o bueno, mejor dicho, en el que estuviste estudiando en la escuela esta de Nezahualcóyotl, ¿tú viste que pues la enseñanza fuera precaria con respecto a lo que ustedes querían aprender? O sea, sí había educación, pero me parece que faltaba empeño del maestro. O sea, sí creo que tiene que ser autodidacta y si a lo mejor el maestro no te lo da, tú lo tienes que buscar. Y justamente por eso nosotros decidimos fundar este colectivo y salir, que Ok. posteriormente, bueno, ya nos contaba también como parte de la calificación, porque a final de cuentas practicábamos cosas que se daban en el salón, pues nosotros preferíamos tomarlo en la calle, ¿no? Entonces, por ahí quisiera comentarte una anécdota que yo tuve. Ajá, adelante. Eh, bueno, yo antes de fundar el colectivo Sensoncle, yo hice un viaje a un pueblo que se llama Jicaltepec. Bueno, por lo que puedes ver, pues fueron hace kilos ya hacia atrás. A la máquina. Oye, un Ajá, dime, paréntesis aquí. dime. ¿Dónde está el bigote, caray? No hablemos de los No, pues, kilos, el bigote. ajá, No, ya. sí, sí, sí. Platícanos sobre la historia. Sí, bueno, bueno, te contaba que yo estaba trabajando dentro de las organizaciones políticas y en esta organización política yo fui a dar a una organización que se llamaba la Asamblea Estudiantil de la UAM Iztapalapa. Ahí había un compañero que venía egresando de la UNAM y que había sido parte de la que huelga de la UNAM, justamente. Entonces, estos compañeros, este compañero tenía la posibilidad de conseguir un monitor a través de trabajo con la comunidad previa de ellos como universidad. Bueno, ahí lo que yo hice fue hacer un recorrido por la comunidad y de esta manera, pues, eh, reflejar mi mural a las personas de la comunidad. La persona que está en el fondo, en el mural reflejada, es una persona del pueblo, una señora conocida, eh, y que porta el traje típico de la región. Esta comunidad se llama Jicaltepec, es una comunidad mixteca que está arriba de Pinotepa Nacional. Esta parte ya es, digamos que la sierra, pero muy abajito, como a unos 15 minutos en carro, está ya la costa, ¿no? De Pinotepa Nacional. Tú que eres de allá por Oaxaca, seguro conoces esos rumbos. Sí, Y de hecho, sí. anduve también por esas comunidades afrodescendientes como corraleros, ¿no? Ahí me di cuenta que entre indígenas y afrodescendientes hay también mucha discriminación y muchos problemas de rezago social, ¿no? Entonces, yo voy conociendo todo esto en medida que yo paso cerca de 15 días en esa comunidad. Este señor que se encuentra conmigo me facilitó escaleras y demás. Me di cuenta que el muralismo se puede desarrollar de otra manera en comunidad, ¿no? Claro, Eh, claro. fuera, de, fuera de esto, de esta fotografía que tengo con el señor, también tengo otra que te voy a mostrar y, y es de esa misma cabina de radio, pero aún no. Entonces, esta parte del mural es donde yo interpongo elementos a consideración de los mismos niños que están participando en este mural, donde ellos están rellenando. Yo hice los dibujos y ellos estaban haciendo el relleno. Es ahí donde ponemos también en práctica esto del mural de colectividad, ¿no? Por ahí yo les ayudaba a hacer los colores y ellos se ponían a rellenar el mural. Y en un momento más te voy a mostrar este, Oye, se ve muy padre, ¿eh? O sea, digo, particularmente cuando ya participan los niños en los murales, pues es mucho, pues es genial, ¿no? Esa parte. sí, sí, le dan un toque diferente, ¿no? Tu trabajo se vuelve más honesto, aparte de que
pues es de colectividad, ¿no? Una parte más colectiva. Eh, Permítanme tantito. Por aquí tengo mis otras imágenes. Por ejemplo, mira, este es el resultado de ese mural. Eh, Quedó así, fue un trabajo de los niños que incluso lo que hizo falta fue espacio, ¿no? Órale, oye, quedó con ganas, ¿eh? Ese muro. Y por aquí tengo una foto también del proceso de ese mural. Digo, yo era nuevo en esto, ¿no? Yo todo lo estaba desarrollando conforme al momento y se dio este trabajo de comunidad. Yo me di cuenta con esta experiencia que el mural de comunidad era una alternativa al arte público y yo quedo encantado, ¿no? Con esto, ¿no? Entonces yo llego a la escuela y digo, oye, compas, ¿qué creen que acabo de vivir? Vamos a formar un colectivo, urge, y hay otra salida a Oaxaca, ¿no? Por ejemplo, pero necesitamos formar un colectivo y fue que empezamos a hacer estos murales dentro de la escuela y que posteriormente desembocó en este colectivo que te menciono. Aquí tengo una fotografía que es precisamente del trabajo de los murales que se estaba dando dentro de la escuela y hay dos compañeras al fondo. Y bueno, Órale. fueron mucho trabajo el que se dio y de ahí salió un colectivo y que empezamos a hacer visitas a Oaxaca, Hidalgo, dentro del Estado de México. O sea, fuimos a muchas partes y empezamos a desarrollar una fórmula. Ahora, esta fórmula también se desarrolló en base al trabajo de los compañeros que estudiaban sociología dentro de la UAM Iztapalapa, que la intención era formar todo un equipo de trabajo y antes de llegar a la comunidad se hacía un estudio previo de ella. Incluso había lineamientos que incluso llegaban a caer incluso pues, a lo mejor podríamos decir de forma exagerada, ¿no? Por ejemplo, ellos te decían, cuando vayamos a la comunidad y tú te despidas, cuando ya te salgas de ahí no digas, a ver cuándo regreso, porque la gente de allá se queda con la idea de que va a regresar. ¿Cuándo va a regresar? O sea, porque, por ejemplo, en la ciudad decimos cámara, luego nos vemos y a lo mejor nunca nos volvemos a ver, ¿no? Sí, sí, Pero sí, no, sí, sí. la gente allá es diferente, ¿no? Por ejemplo, eso, o te decían que no hicieras como el detalle de regalarle algo a alguien, por ejemplo. Porque muchas veces el que tú le regalaras algo a alguien, la otra persona iba a decir, bueno, ¿y a mí por qué no me regalaste? También teníamos un código en el cual la gente cuando ibas a pintar o a hacer trabajo de comunidad, no te embriagabas o públicamente no lo hacías, ¿no? Porque la gente dentro de las comunidades y más en ese pueblo, la cuestión del vicio del alcoholismo es muy cabrón, güey. Entonces, si tú te tomas una chela, ya eres un borracho. O sea, ya eres un borracho y y la gente te empieza a catalogar como eso y tu trabajo de comunidad se va para abajo, ¿no? Entonces, ese tipo de lineamientos teníamos para llegar a hacer trabajo de comunidad y esos mismos lineamientos yo los llevé a mi colectivo y de esa manera desarrollamos ese trabajo de comunidad. A lo mejor a las personas se les puede hacer excesivo, pero el resultado era muy bueno, ¿no? Por ejemplo, te quisiera mostrar otra imagen. Muy Fuimos bien. a hacer un mural a Hidalgo y hacíamos igual el mismo procedimiento. Y por ejemplo, bueno, me voy a saltar el de Hidalgo y vamos para Oaxaca. Por ejemplo, fuimos a Oaxaca, Tlaxiaco, Oaxaca. Estas personas son de la comunidad, ellos eran panaderos, los visitamos y les hicimos esta fotografía. Hablábamos que era un proyecto de mural, que era de la comunidad y posteriormente la imagen del mural. Si te das cuenta, los señores están del lado izquierdo, al lado de Benito Juárez, ¿no? Estas personas las retratábamos en los murales y todos los personajes que están ahí también, los cerros, todo eso. Todo esto que a lo mejor ahora lo decimos como muy
sí, eso es lo que realmente hacemos en las comunidades. Pero en aquel entonces yo te estoy hablando como del 2010, 2011. Órale, oye, me dices que esto lo pintaron en Tlaxiaco. Tlaxiaco, Oaxaca. Ah, mira, qué curioso. No, en serio, Ajá, lo que pasa es que yo vivo como a 1 hora y media de ahí. Bueno, ajá. viví, ahí nací, mi pueblo de donde yo soy originario es de ahí, A como hora ver, y media de Tlaxiaco. la heroica ciudad de Tlaxiaco. Así es. Vaya, vaya. Mira, yo nunca pensé que hubiese sido hasta allá. Sí, Y ahí sí, cómo fue, o sea, cómo fue que llegaron allá? O sea, ¿quién los llevó? ¿Cómo fue el contacto? O sea, en general en las comunidades, pues obviamente para llegar a una comunidad, pues debes de tener una manera de cómo, pues alguien, ¿no? Que te sirva de contacto. Entonces, ¿cómo lo generaban ustedes para poder llegar a los diferentes lugares a los que fueron? pues mira, específicamente en este caso, un compañero que era de Iztapalapa, justamente su papá era de ese pueblo y todavía el que vivía ahí era su tío. Entonces su tío es maestro y era precisamente esta primaria donde pintamos. De ahí hicimos el enlace y por eso es que fuimos a dar a esta primaria a pintar, Ah, pero ya, ya. no siempre era el caso. A veces empezábamos con un proyecto así y ese mismo profesor le hablaba a otro profesor de la primaria que está en el siguiente pueblo y dábamos a ese pueblo y de ahí dábamos a lo mejor a la presidencia de otro pueblo y así empezábamos a desarrollar el trabajo de comunidad. Ah, ok, ok, ok. Y para esto, o sea, ustedes pedían una aportación a las comunidades o lo solventaban todo ustedes. ¿Cómo hacían para desarrollar No, estos trabajos? no, realmente había veces que hasta nos íbamos de array, o sea, era de ponerse ahí en las casetas a pedir el raite y llegar en unos 2, 3 días, ¿no? Ah, ok. Cuando, cuando había el presupuesto, sí, sí, pues era más fácil, más rápido. Y había veces que los mismos compañeros de allá, de los pueblos, se hacía el enlace y ya ellos mismos con la misma comunidad costeaban el que tú llegaras. Ah, muy bien. Oye, pues qué excelente, ¿no? Finalmente, creo que son pocos los muralistas que han estado haciendo esa parte. Me recuerda mucho hace algunos días que estuve platicando con Eleno, bueno, Juan Carlos y Aurora del Ajá, colectivo Tlalmino. sí. Justamente porque ellos últimamente, bueno, he visto que han estado desarrollando trabajos similares y me platicaban que es algo así la labor que están desarrollando, ¿no? O sea, tener el acercamiento con la comunidad, platicar, muchas veces, pues ellos mismos solventar sus gastos en estos proyectos, ¿no? Que son comunitarios. Entonces, pues me recuerda eso y digo, wow, no, pues qué chido, qué chido. Y muy bien, y de ahí, o sea, ¿qué sucede? O sea, están trabajando en el colectivo, pero pues por lo que entiendo actualmente, pues ya no, ese colectivo existe o ya no existe, está funcionando. No, dejamos de pintar. Prácticamente no he hecho la cuenta, pero tal vez llegamos a pintar 5 años más o menos, que fue lo que duró la licenciatura. Y estuvimos en muchos pueblos, muchas universidades, hacíamos exposiciones individuales y promovíamos el trabajo dentro de la escuela. También llegó un momento en el que también caímos gordos en la escuela y también una de las cosas que me gustaba era que cada que teníamos una experiencia diferente o cada que veníamos de un viaje, hacíamos presentaciones con los compañeros de la misma licenciatura, ¿no? Entonces llevábamos la fotografía Órale, qué chingón. y siempre nosotros llevábamos siempre una bitácora. Bueno, esta era la bitácora. Entonces, Ah, órale, no manches, o sea, ese es,
Ajá. Entonces aquí poníamos pues todo lo que pasaba, ¿no? O sea, como llegamos a la comunidad y nos recibe tal persona, esta persona se dedica a tal cosa, es importante recalcar que se dedica a tal cosa, que justamente en esa comunidad se dedican solamente a la siembra y a lo mejor a hacer pan, o sea, todo eso lo anotábamos y dábamos fotografía, íbamos haciendo un registro fotográfico y todo lo que nos pasaba lo anotábamos y en base a eso empezábamos nosotros a desarrollar nuestra idea de mural desde el primer paso que dábamos en la comunidad, ¿no? Ajá. Entonces yo siempre andaba con mi libretita y siempre andaba yo anotando y esta misma bitácora la llevamos a la escuela, ¿no? Y ya incluso después lo que hicimos fue desarrollar bueno, los muralistas tenían un medio que se llamaba El Machete, ¿no? Donde ellos difundían la idea del muralismo mexicano, el arte público. Nosotros desarrollamos como a manera de fanzine, se llamaba El Canto, ¿no? Ah, La imagen órale. que tú puedes, la imagen Ajá. que tú puedes ver en la portada, esta es una silografía, es en base a madera, se hacía un grabado y se imprimía, ¿no? Teníamos tórculo en la escuela, hacíamos la impresión original sobre el fanzine y aquí es donde nosotros hacíamos todo, publicábamos nuestras bitácoras y algunas entrevistas que hacíamos de la gente en la comunidad y alentando también a los compañeros que pues se decidieran a entrar a este colectivo, ¿no? Oye, Por ejemplo, a ajá, ver, dime. perdón por interrumpir. Esa gacetita que tienes en la mano, ¿ustedes la empezaron a desarrollar o ya la tenían ahí otros compañeros, ya la estaban trabajando y ustedes aportaban ahí dentro de esa gacetita? No, nosotros lo hacíamos, o sea, hacíamos todo el proceso, ¿no? Eh, Incluso ya cuando llegábamos a la comunidad decíamos, hay que entrevistar a esta persona porque eso va a salir, ¿no? O sea, ya estábamos trabajando en el mural, estábamos haciendo trabajo de comunidad, pero a la vez estábamos ya trabajando en el contenido de la misma gaceta. Entonces, cada que se hacía un mural, llegábamos y publicábamos y sacábamos las fotocopias, pues pedíamos una cooperación voluntaria de la publicación y el grabado pues se daba en el taller de grabado y ahí imprimíamos, ¿no? Es por esto que nosotros adoptamos el trabajo de los muralistas con el machete. En el machete también las impresiones eran de silografías y eran originales, ¿no? Ah, órale, oye, pues eso está más que genial. Entonces, imagino o supongo que has de tener así como una colección de todas las publicaciones que hicieron o solamente te quedaste con algunas. No, sí, 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 tengo una de cada una, ¿no? Ah, qué chingón. Oye, eso deberías de subirlo así como en un blog o algo así, estaría con madres. Digo, finalmente, Pues esas experiencias. lo vamos a, ajá, dime. Sí, porque todas esas experiencias que me estás platicando, o sea, el retomar a las personas de las mismas comunidades, el entrevistarlas y plasmarlas en esa gaceta, pues son experiencias muy buenas, ¿no? Creo que muy pocos muralistas llevan el registro de su proceso creativo, porque finalmente eso era, ¿no? Era el proceso creativo para que al final ustedes generaran el mural y después de ello nada más el recuento, ¿no? De todo lo que se hizo para poder consolidar pues un muro, ¿no? Entonces, Sí, así es. no, Por pues ejemplo, bueno, me gustaría, si me lo permites, leerte un adelante, poquito de una de las bitácoras. ok, adelante. Mira, dice Bitácora Mural, Diversidad Agrícola de Bienestar Comunal. Ese es el nombre del mural. El Rosario, Francisco y Madero Hidalgo, a domingo 1 de septiembre del 2013. Dice así, para nosotros terminaba el día al ritmo del guapango y el enérgico son de Hidalgo después en la comunidad del Rosario, Francisco y Madero, perteneciente al Valle del Mezquital Hidalgo. Corría el rumor de un nuevo proyecto, el cual probó el municipio del Gómez, un pueblo que según decían se caracterizaba por su producción agrícola y que ansioso se preparaba para festejar la popular fiesta patronal. Dicho pueblo se encontraba aproximadamente a 2 kilómetros del lugar,
La invitación fue hecha personalmente por Porfirio Camargo Cruz, actual delegado municipal. La encomienda era la elaboración de un mural en un foro al aire libre llamado el Teatro del Pueblo, el cual contaba con una superficie de 24 metros de largo por 4 de alto, el cual debíamos recubrir en tan solo 4 días. El pueblo se encargaría de proporcionar el material como nuestra alimentación y nuestro hospedaje. No habrá remuneración de ningún tipo. Al siguiente día arribamos a aquel pueblo con la certeza de responder a nuestra obligación de trabajadores de la cultura con firme convicción y enérgica energía. Ese es el principio de la bitácora de un mural. Vaya, oye, o sea, hacen un recuento de todo digo, o sea, como que el primer acercamiento que tienen, ¿no? Oye, Así está es. más genial. Pues sí, sería muy bueno a lo mejor que lo compartieras así como en un blog con Pues, todas las pues bitácoras. ya, más bien, pues, ves que cuando nos conocimos y me hablaste de presentarlo todo en esto, Ajá. eh, yo accedí porque precisamente creo que tú tienes más la idea de realizar esto, o por lo menos, pues sí, darle encomienda, ¿no? Yo por mi parte tengo ya suficientes actividades como para destinarle, tengo varios proyectos y, y sí, claro que me encantaría y por eso te proponía que se hiciera, por ejemplo, no sé, cada semana o cada 2 semanas, retomar un tema específico, pero hablando sobre este trabajo de comunidad, porque pues yo al regresar otra vez, fue cuando nos conocimos, pues yo me doy cuenta que hay carencias que en su momento nosotros resolvimos y que me gustaría compartir y que tal vez a los compañeros les agrade, ¿no? Creo que se puede hacer mucho a través de este medio. Finalmente, el, ahorita estamos en condiciones mucho mejores, por decirlo así, a, pues no sé, hace unos años. Antes la información no fluía tan rápido como ahora y yo creo que tenemos que aprovechar eso, ¿no? O sea, Así es. entiendo también que muchos de los compañeros que hoy se dedican al tema de los murales, muchos de ellos pues a lo mejor no han tenido la oportunidad de dedicarse al 100% a estudiar el tema o el movimiento muralista. Entonces, pues esta es como una manera de, como de hacerles llegar esa información también y finalmente, como yo lo comentaba en un principio, que tengamos un espacio donde podamos encontrar pues a los más posibles, ¿no? Sí, No sé en realidad cuántas personas pues llegue o tenga al alcance esta propuesta, pues justamente apenas la estoy empezando, pero la idea es esa, ¿no? Como que tratar de transmitir lo más que se pueda. Entonces, pues yo espero que sí podamos conseguir algo muy bueno detrás de esto y que todos los compañeros que alcancen a ver estos videos, pues traten de sacar lo más posible, porque finalmente los procesos creativos son diferentes, pero sí. hay pequeños detalles que a veces a algunos sirven por su manera de trabajar, ¿no? Y entonces, pues esto yo creo que es parte de, y pues digo usted, por ejemplo, en el caso de ustedes que ya tenían así como ya desarrollaron una forma de cómo ingresar a una comunidad, cómo generar la propuesta para después trabajar el mural, pues eso está muy bien. Y es algo que está pasando ahorita, ¿no? O sea, por ejemplo, en los eventos, que uno dice, oye, realmente lo que estoy haciendo es mural o no es mural. Entonces, esa es una de las preguntas que a muchos de repente les llega y entonces dicen, bueno, entonces, ¿qué es lo que realmente estoy haciendo? Y creo que por aquí está un buen camino a seguir. No sé si puedas platicarnos ahorita sobre las fotos que estás mostrando. Sí, por ejemplo, en el caso de el señor que está ahí de camisa blanca, es justamente el señor que ilustramos parte de arriba.
Ajá. Este señor hacía artesanía, pero eh, con llantas de, sí, llantas de carro, realizaba figuras, ¿no? Entonces esa persona era muy respetada en su comunidad, en su pueblo, y nosotros lo ilustramos en ese mural. Lo que nos gustó es que el señor nunca nadie le dijo que lo íbamos a ilustrar, pero mientras nosotros estábamos en el trabajo del mural, el señor llegó con su familia y ese día nos llevó de cenar. Entonces, son muchas las experiencias, así como muchos compañeros tienen este tipo de experiencias, pero que a nosotros nos marcaba el rumbo hacia dónde queríamos que nuestro trabajo se desarrollara. Entonces, es por eso que algunas de estas fotografías, pues yo las tengo ahí atesoradas, otras más las he perdido. Y bueno, algo que también te quería mencionar, también nuestro colectivo estuvo muy íntimamente relacionado con las cuestiones sociales, ¿no? Por ejemplo, ahí se ve en primer plano a un Javier que iba en una manifestación Ah, en muy el, bien. en el continente de Escuela de Bellas Artes de Nezahualcóyotl. Justamente esta manifestación tal vez te tocó a ti, porque fue de Chapingo a Tenco, cuando fue el conflicto, Ah, muy eh, bien. Sí, 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 ajá, sí. justamente por el aeropuerto. Sí, Eh, sí, sí. Esa es una fotografía de aquel entonces, ¿no? Mira, qué cosas. No, sí, sí, sí me tocó vivir esa parte. Así es. Ah, ok. Muy bien, ¿no? Pues, fíjate, yo creo que igual inclusive a lo mejor nos conocimos por ahí y no sabíamos, ¿no? Así es. Este, muy bien. Entonces, digamos, estás metido en esta parte de la universidad, estás en el rollo social, porque obviamente yo creo que siempre lo he dicho, el que tiende a llamarle la atención el muralismo es porque de alguna manera ha sido un luchador social también. Entonces, creo que esa fotografía que me acabas de mostrar es una clara huella de eso. Todos los que están haciendo murales de alguna manera quieren o intentan transmitir un mensaje, ¿no? Entonces, pues creo que indudablemente eso sería como de los requisitos más importantes para llegar a ser muralista, pienso yo. O quizás me equivoque, Sí, pero no lo creo. por ejemplo, otra de las experiencias, cuando fue el conflicto en UACM, específicamente en el platel San Lorenzo Tezonco, hubo un paro de labores por parte de la UACM muy, muy amplio, que de hecho es una de las huelgas en las cuales la organización estudiantil ha ganado, ¿no? Justamente a esa universidad nosotros fuimos a hacer un mural en el proceso de huelga, que posteriormente, cuando se regresaron a clases, tuvo un atentado justamente. Entonces, nosotros tuvimos que tomar la iniciativa para regresar a ese mural y poder hacerle la restauración, ¿no? Y justamente hasta pintura blanca le echaron, ¿no? O sea, estaba prácticamente irreconocible el mural. Y actualmente, y el trabajo de los universitarios fue que la universidad reconociera los murales que se realizaron en el proceso de huelga como patrimonio cultural de la universidad. Y actualmente esos murales existen. Vaya. Oye, pues que, o sea, finalmente es parte, ¿no? Del proceso. Y pues lo más importante aquí es que la misma universidad pues reconoce, ¿no? La labor de los artistas que pues dejaron su huella en el movimiento. Y entonces, bueno, digamos, estás en toda esta etapa de la universidad y bueno, llega el momento en el que pues se termina obviamente el tema de las clases, se da la opción de, pues ahora sí, de que ya tú desarrolles tu propio camino. ¿Qué sucede contigo a partir de ese momento? Bueno, pues lo que pasa es que yo ya, pues se sigue el trabajo del colectivo, pero ya no eh, con su ritmo que venía trabajando. Entonces,
pues decayó y también nosotros lo dejamos pues morir, ¿no? Y cada quien siguió con su trabajo. En el caso, éramos ya al final como solamente 3 compañeros. Ricardo, por ejemplo, era uno de ellos, el que vivía en Iztapalapa, y él actualmente, como siempre tuvo esa inclinación también hacia el graffiti, actualmente sigue desarrollando la obra del graffiti y trata también de darle ese sentido al graffiti también con un contenido social, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Paulina, Paulina yo creo que no la llegaste tú a conocer, pero fue la chica que estaba pintando del lado de donde estaba enfrente, que les tocó pintar enfrente de la casa del presidente. Ahí estaba Paulina, ella todavía siguió trabajando en esta cuestión del mural, aunque por su parte, y justamente yo, después de muchos años, me la volví a encontrar ya, trabajando y justamente en el mural, ¿no? Y ¿Cómo bueno, uh-huh, estuvo en el encuentro de Cavada, sí, Paulina, la que estaba con el chileno? así es, Ah, ok, sí pude platicar con ella. ¿Ella también fue parte de tu colectivo? así es. ¡Guau! Vaya. Mira, eso sí que no me lo sabía. Ah, ok. Ok, ok. Justo, bueno, con ella platicábamos sobre temas referentes a lo que en algún momento tocamos, sobre el volver a mencionar a las muralistas mujeres bueno, que por cuestiones de la historia y de quienes la escriben también se han dejado olvidadas. Entonces, justo creo que va por ahí también la intención de lo que a posterior podamos platicar contigo. Y nunca pensé que hubiesen pertenecido al mismo colectivo. Vaya, mira nada más Sí, qué bueno, cosas. Muy bien, y pues, entonces, digamos que ajá, ella ahorita sigue dedicándose a esto, sí. pero en tu caso, ¿qué pasa contigo? O sea, ah, sales de la universidad y estás, digamos, ya traes todas las armas o el conocimiento o al menos la mayor parte y estás listo, digamos, para empezar, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso en tu vida a partir de ese momento? Bueno, yo antes de pasar al siguiente bloque, me gustaría mencionar que algo que también realizamos dentro del colectivo y que también me gustaría compartir es que siempre Adelante. que íbamos a hacer un mural y que íbamos a una comunidad, siempre había gente interesada en el mural y había gente que participaba activamente, ¿no? Entonces, en base a esto, lo que también, pero creo que no me aparece aquí en mi imagen, pero lo que te quería mostrar era que en cada que hacíamos una visita, nosotros lo que hacíamos es que dábamos talleres de pues justamente, es que espérame tantito, Ok. por acá las tengo. Ah, mira, de la universidad que te mencionaba, la UACM, ahí estábamos haciendo este mural, fue en Iztapalapa, San Lorenzo Tezonco. Órale. Estaba en el proceso de huelga y este es uno de los murales que hicimos ahí en Tlaxiaco, pero en la calle. Tlaxiaco, como tú ya bien sabrás, como oaxaqueño que eres, tiene una tradición musical muy cabrona, una disciplina de los Sí. niños muy cabrona. Y justamente este señor que está ahí, que es el padre de uno de mis compañeros de colectivo, él sí se dedicó a la música, se enlistó en el ejército, pero siempre fue músico. Entonces él toca el saxofón. Ahorita ya es una persona que ya es retirada, pero aún se dedica a la producción musical. Eh, bueno, ya nada más haciendo la remembranza. Ahí estoy, yo soy el chico que está hasta abajo, el de playera blanca, ahí A la como máquina. todo un delincuente, ¿no?
Sí, Irreconocible. Bueno, digo, o sea, ajá, digo, yo te conocí ahora en así, como eres actualmente, sí. digo, o sea, si yo viese esas fotos, yo creo que no te reconocería, ¿no? Bueno, fotos son de las que me gustan más porque hablaba de las condiciones en las que nos dormíamos, ¿no? Ah, Conseguíamos órale. ahí unas cobijas, lo que fuera, y pues ya echarte y al otro día de despertarse temprano, ¿no? Sí, a Para darle. salir a trabajar. Bueno, ya de este bloque de fotos, por ejemplo, aquí, eso es lo que te mencionaba, tratábamos de dar talleres de dibujo, eh, pues académico o lo que notáramos que era la necesidad. Por ejemplo, estos compañeros tenían deficiencia al hacer los rostros, ¿no? Entonces, manejábamos un taller como del canon del rostro y se los dábamos. Entonces, estos talleres eran nocturnos, ¿no? Ajá. También partiendo de la escuela que dejaron los muralistas, ellos ves que fundan la escuela de pintores campesinos y obreros y no sé qué más, que justamente es el antecedente de la Esmeralda. Sí, 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 Entonces, sí. nosotros retomábamos esa idea y dábamos estos talleres en estas comunidades y pues ya era lo que nosotros hacíamos y lo que a mí me gustaría que también sucediera, ¿no? Eh, Porque, por ejemplo, todos tenemos conocimientos diferentes y el ir a un encuentro no solamente es como de compartir y ver qué hace el otro, ¿no? Sino que estaría muy bien hacer talleres nocturnos y seguir la producción durante la noche también, ¿por qué no? Entonces, por ejemplo, ahí esta chica Paulina, es la que está Ajá. ahí de playera verde, ¿no? Es la que está ahí. Entonces, ella anduvo ahí con nosotros también. Ah, mira, no, pues está genial. Fíjate que el tema de los talleres, me parece que en algún encuentro alguien ya había tratado algo así, sobre trabajar el tema de los talleres, pero precisamente con escuelas, ¿no? O sea, a lo mejor con niños que estuvieran interesados en aprender algo sobre el tema del arte. Hasta ahorita, bueno, el año pasado, que fue cuando hice el segundo encuentro aquí en la misión, este, platicábamos sobre esa posibilidad, solo que en su momento, pues ya con todas las actividades que teníamos, bueno, que ya tenía programadas, al final Sí. no pude realizarlas, pero fíjate que ahora sí sería genial poder retomar este tipo de acciones, ¿no? Para, pues digo, o sea, eso es parte del muralismo, es parte de lo importante de compartir el conocimiento, ¿no? Y más que nada de dar como un tallercito dominical para los niños, como de acercarles el material y pintar. Más que nada eso yo lo decía como un taller interno. Justamente lo que hablábamos, todas estas deficiencias que todos tenemos con respecto a la composición, a la estructuración de algo mejor de un personaje, cosas que nos encontramos todos de forma personal, pero que todos estamos en nuestra lucha personal de mejorar cada mural, pues justamente todas esas cosas se trataban en ese momento, ¿no? Y con total humildad, el maestro, que era cualquiera de nosotros, se convertía en el maestro y con total humildad, todos los demás nos volvíamos alumnos, ¿no? Oye, eso igual más que interesante, ¿no? O sea, aprender de los demás compañeros. Ojalá que en algún momento se pueda llevar a cabo eso, porque pues, prácticamente yo creo que el mejor aprendizaje se da a través del intercambio de experiencias, ¿no? Eso es indudable. Bien. Bueno, entonces de ahí después, pues yo me doy cuenta que me tengo que hacer cargo de una casa, que ya no puedo seguir haciendo trabajo de comunidades interesado. Entonces lo que hago pues es que tengo un paréntesis bien grande y yo creo que eso nos ha pasado a muchos, que pues doy a una fábrica, ¿no? Termino en un trabajo de obrero
en el cual pues le destino cerca de 7 años prácticamente. Pero Seguí produciendo. Ajá, dime. esto ocurre saliendo tú de la universidad, o sea, al terminar tú la universidad dices, tengo esta responsabilidad y tengo que hacer esto. O, o tienes todavía un tiempo en el que te dedicas a lo tuyo todavía. Eh, tuve un año en el cual estuve trabajando en talleres de manera autogestiva. Me acerqué a mi casa de cultura de mi localidad, di talleres durante un año, hacía cuadros, desarrollé un proyecto artesanal que posteriormente ya por ahí te daría a conocer. Ah, muy Eh, bien. y de eso empecé a vivir, pero el problema con esto fue que eh, pues los gastos eran más y venía un niño en camino y pues no era suficiente, ¿no? Entonces dije, bueno, el vivir tú de manera autogestiva y vivir con ciertas deficiencias era algo que yo no quería para, en este caso, mi familia. Y lo que hice, pues, fue después de un año de trabajar así, me metí a una fábrica y yo tuve la posibilidad de seguir viviendo de mi arte, pero la cuestión es de que llegaba un momento en el que empezaba a hacer retratos o trabajos decorativos que en lo personal no me llenaban y terminaba siendo esclavizante para mí. Entonces, lo que yo hice fue, o mi idea, después de ver una entrevista que le hicieron a Manuel Felgueres, él tuvo la culpa. eh, no, es que Manuel Felgueres dice que él hacía arte, pero él tenía un trabajo donde llevaba a los niños. Él era el señor en una camioneta y los niños llevaban a su camioneta y se los llevaba todos los días, ¿no? Y por las tardes pues pintaba. Entonces él decía que pues no había problema si no te dedicabas o vivías de lo que hacías. Tú tenías que seguir trabajando en tu pintura y no mancharla y no estar condicionada en la cuestión económica, ¿no? O sea, que tuvieras que vender un cuadro para poder hacer dos. Entonces, yo me fui sobre esa línea y empecé a trabajar y sí seguí produciendo. De hecho, tuve dos exposiciones individuales, mis dos únicas exposiciones individuales, que fue la de afrodescendencia y la de afromexicanos, que ese también es un concepto que me gustaría que posteriormente tratáramos, que Ok. fue precisamente de mis viajes a Oaxaca, donde yo abordo un tema actual y una problemática actual sobre la visibilidad que se le da todavía a los afrodescendientes, que ni siquiera están considerados en la Constitución mexicana, ni son considerados indígenas, ni son considerados una etnia, ni nada, ¿no? Entonces, es ahí donde yo desarrollo este trabajo que me gustaría después en un bloque aparte pudiéramos platicar específicamente de la obra y cómo es que la contextualicé y la trabajo, ¿no? Incluso en el fondo, en la parte de atrás, puedes ver una de mis trabajos, son estos chiquitines que están aquí arriba, es Ah, justamente es parte de mi serie de la afrodescendencia. Y bueno, sí produje, pero ya digamos que el trabajo del mural prácticamente quedó muerto. Lo que yo venía haciendo, lo dejé de hacer y justamente en Ángel R. Cavada es donde yo retomo mi trabajo del muralismo mexicano. ah. Wow. O sea, terminas la universidad, te tomas un paréntesis de 7 años y es justo hasta apenas hace prácticamente un mes que decides, bueno, que vuelves a desarrollar un mural. Vaya, sí, ese es un buen de tiempo, ¿eh? ¿Y cómo te Por sientes al ejemplo, bueno, respecto? eh, bueno, se dicen 7 años como 7 años sin hacer nada, ¿no? Pero estuve en varios proyectos y, por ejemplo, uno de ellos es La Gaceta, ¿no? Es una publicación de mi localidad, se llama La Gaceta de Chicoloapan. Si te das cuenta, todo está a color. Esta Gaceta es meramente comercial, Ah, pero ok. lo que tiene de interesante es que los comerciantes pagan las secciones culturales. Este es un concurso que apenas desarrollamos, un concurso infantil que yo organicé aquí en mi localidad y
hay una sección que siempre tengo yo, que es sobre el trabajo de los artistas locales de mi municipio. Entonces, si te das cuenta, ahí está el compañero artista, él trae un proyecto como el proyecto de Pintando Pasos que hay en Oaxaca, pero él lo desarrolla en tenis, ¿no? Ah, ok, Igual ok. con pintura acrílica, y es una entrevista con cierta curaduría. No es tanto como, ay, el artesano, ay, el artista que vive en su precariedad y todos admírenlo, ¿no? Sino que Ajá. yo trato como artista también hacer preguntas pues más profundas sobre su trabajo, ¿no? Entonces es un proyecto en el que actualmente participo y que a final de cuentas es resultado de que al no encontrarme con murales, pues yo sigo trabajando en el arte y la cultura, ¿no? Por ejemplo, este es otro, de otro compañero, él trae un concepto más abstracto sobre su trabajo, Ok. igual es una de del trabajo editorial de la Gaceta de Chicolopan. Entonces, yo soy muralista, ¿no? Y me considero muralista de oficio, más en cambio, también me considero un trabajador de la cultura y que muchos son los medios en los cuales uno puede seguir incidiendo, ¿no? También, por ejemplo, tengo un proyecto de caricatura política que, híjole, Justo era lo que te iba a preguntar, porque hace poco tiempo que vi esa página y dije, ah, mira, Javier también anda desarrollando esto. Entonces, sí, justo sí, tenía la curiosidad, ¿cómo nace el tema de la Gaceta? Bueno, ¿cómo el de la Gaceta, primero que nada, y después el de la página de caricatura política? no, pues bueno, son procesos bien grandes y cosas que a lo mejor me gustaría que fuéramos tratando poco a poquito. Ok, ok, ok. El de la caricatura es algo bien interesante porque yo empecé a hacer mis caricaturas así en dibujo y las empecé a publicar. Y aunque eran a dibujo y apenas si por el escáner se notaba que por ahí estaba la cara del presidente, X cosa, pero tenía un revuelo y un empuje bien cabrón, ¿no? Entonces, de ahí yo empecé como a profesionalizar también ese trabajo y bueno, ya hay una página especial para eso que se llama Trazos y Retrasos, que es donde yo muestro mi trabajo de caricatura política, a veces de temas muy generales y a veces son muy locales, ¿no? Entonces, pues recordemos que uno de los muralistas es uno de los más grandes caricaturistas de la historia, que es José Clemente Oro, y justamente, o incluso también Guadalupe Posadas, que de ahí yo también retomo ese trabajo de caricatura política y lo sigo poniendo en la práctica, ¿no? Ah, muy bien. Sí, justo estaba viendo algunas imágenes y dije, ah, mira, oye, ya es como la otra, eh, pues la otra línea de producción, ¿no? Tuya, ¿no? Por Sí, decirlo así. y que pues a final de cuentas, pues seguimos dando putazos y que seguimos en la lucha política. Y créeme que estar en la caricatura política, que más que nada yo no me considero un caricaturista, ¿no? Me considero un provocador visual, porque la caricatura engloba cosas que tienes como que caricaturizar al Sí, 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 sí. personaje, exaltar sus orejas, su nariz, qué sé yo, ¿no? Algún Pero rasgo, ¿no? exactamente, yo lo que hago soy más bien un, un artista plástico que busca la provocación visual. Eso es prácticamente mi trabajo. Pero yo le llamo caricatura porque así la gente ya comprende de lo que le estás hablando, ¿no? Ah, oye, no, pues está más que genial. Bueno, pues entonces, mi estimado Javier, yo creo que pues por ahí vamos a detener la charla de hoy. Sí, En primera, con esto, pues agradecerte por el tiempo, por la paciencia con todas las fallas del internet. Entonces, pues muchas gracias. Digo, y por la otra, porque también pues ya está en puerta la otra reunión sí, en la que debemos de participar. Y bueno, pues pues nada, entonces ahí queda. Espero que podamos hacer una siguiente sesión en la semana entrante y ya sí. platiquemos un poquito más sobre lo que me acabas de platicar, ¿no? Sobre la Gaceta,
sobre la página de trazos y retazos. Sí, me parece que es así. Es trazos y retrasos, como un retraso Trazos y mental, ¿no? retrasos. Ok. Muy bien, entonces, pues listo, ahí queda la primera sesión y pues nos estamos viendo en un ratillo más. Muy bien, pues nada más que decir que la producción no pare y que viva el arte público. Pues esperemos que no pare.